En este vídeo vamos a hablar de las propiedades que incluye el módulo de CSX Flexbox, las cuales permiten alinear los elementos internos o flex items a lo largo del eje transversal del flex container, y para revisar su comportamiento utilizaremos el editor de Flexbox y las DevTools incluidas en el panel de inspección del navegador. Los invito a descubrir cómo las propiedades Align Content, Align Items y Gap se convierten en el complemento ideal de la propiedad Justified Content, la cual genera la alineación en el eje principal, y cómo su combinación permite establecer cualquier tipo de alineación para agregar un aspecto impactante y profesional en nuestros proyectos web. Bienvenidos nuevamente a este canal que tiene como objetivo desarrollar temas que permitan construir y fortalecer las habilidades de las personas que están interesadas en la actividad del desarrollo web. En esta oportunidad continuaremos con el análisis de las propiedades de CSS Flexbox, empezando con la propiedad Align Content, la cual alinea las filas utilizadas para colocar los flex items dentro del flex container, teniendo en cuenta el espacio restante del eje transversal. El resultado que ofrece esta propiedad Align Content es similar al obtenido cuando se utiliza la propiedad Justify Content, excepto que esta última alinea los flex items a lo largo del eje principal, como lo vimos en el vídeo anterior, mientras que Align Content alinea las filas que contienen a los flex items, y esta alineación se realiza a lo largo del eje transversal. Es importante resaltar que la alineación que realiza la propiedad Align Content es a las filas, e insisto en esta palabra filas en plural, porque si el flex container al que se desea aplicar esta propiedad solo tiene una única fila y o se le asignó el valor noWrap a su propiedad FlexWrap, la propiedad Align Content no tendrá ningún efecto. En otras palabras, para que Align Content funcione correctamente, la propiedad FlexWrap del Flex Container debe emplear el valor wrap o el valor wrap reverse. Para revisar el comportamiento de esta propiedad cuando toma cada uno de sus valores permitidos, vamos a utilizar el mismo código de HTML del vídeo anterior, el cual presenta una estructura de 6 etiquetas div que contienen un número del 1 al 6 dentro de cada una de ellas, a las cuales se les ha asignado la clase elemento y se encuentran ubicadas dentro de otra etiqueta div contenedora a la que se le asignó la clase contenedor. A esta etiqueta contenedora se le asignaron los estilos que estamos viendo en esta regla de estilos que utiliza la clase contenedor como selector, en donde la primera declaración utiliza la propiedad display con el valor flex para asignar el rol del flex container a la etiqueta div externa de nuestro código de HTML. Como última declaración de la misma regla de estilos, estoy utilizando la propiedad flexWrap, a la cual le asigno el valor wrap para cumplir con la condición que requiere el funcionamiento de la propiedad Align Content, de que el flex container incluya más de una fila. Más abajo se agregó una regla de estilos para los flex items, en la que se definió el tamaño de fuente de 4 rem o 40 píxeles, un ancho de 10 rem, una altura mínima de 10 rem, un borde sólido de 4 píxeles de grosor de color violeta y un color de fondo amarillo pálido. Como resultado de esta construcción de estilos, el navegador genera el resultado que estamos viendo en este momento, el cual corresponde al valor por defecto para esta propiedad Align Content, que vamos a revisar con la ayuda del editor de Flexbox incluido en el panel de inspección, como lo hicimos en el vídeo anterior. Allí podemos ver que la propiedad Align Content se encuentra en la tercera fila y sus 6 valores posibles están representados por los iconos que aparecen debajo de ella. Antes de revisar el valor por defecto, vamos a utilizar el primero de estos iconos de izquierda a derecha, el cual representa el valor center, y al dar clic sobre este, los flex items cambian de posición y se despegan del borde superior del flex container para ubicarse en la mitad del eje transversal, el cual se está trazando de arriba hacia abajo
debido al tipo de escritura del idioma utilizado en el archivo de HTML y el valor asignado a la propiedad FlexDirection, que corresponden a los conceptos básicos que se revisaron en vídeos anteriores. A pesar de que en nuestro código de CSS se definió el valor wrap para la propiedad FlexWrap, solo estamos visualizando una sola fila debido a las dimensiones de los flex items y el ancho de la pantalla que se está utilizando. Para distribuir los flex items generando una segunda fila, disminuyo el ancho de la pantalla y allí podemos comprobar que la propiedad AlignContent efectivamente ha tomado las dos filas de flex items y las ha colocado en el centro del eje transversal. Para revisar el efecto que genera los demás valores, conservaré este mismo ancho de pantalla a fin de generar la doble fila de flex items dentro del flex container y a continuación utilizo el segundo icono de la misma tercera fila del editor de Flexbox, el cual representa el valor flex start. Al dar clic sobre este, los flex items se ubican pegados al borde superior del flex container, ya que en este punto se encuentra el inicio del eje transversal. El tercer icono representa el valor flex end y al dar clic sobre este, los flex items se trasladan al final del eje transversal y por esta razón los estamos viendo pegados al borde inferior del flex container. El cuarto icono corresponde al valor space around y al dar clic sobre el mismo, el espacio restante del eje transversal del flex container es distribuido equitativamente para separar la primera fila de la segunda, generando que la distancia entre la primera fila de flex items y el borde superior del flex container sea igual a la distancia entre la segunda fila de flex items y el borde inferior del flex container. Además, esta distancia entre los bordes superior e inferior y las filas de flex items es la mitad de la distancia que existe entre la primera y segunda fila de flex items, debido a que este valor space around toma el espacio restante del eje transversal y lo divide entre el doble de filas para después asignar esta cantidad antes y después de cada fila. Este cálculo y asignación de espacio hace que entre la primera y segunda fila de flex items se asigne dos veces el mismo valor, acumulando el doble de espacio como se ve en la gráfica. De regreso al panel de inspección, utilizo el quinto icono que corresponde al valor space between, el cual genera que la primera fila de flex items se ubique al inicio del eje transversal, mientras que la segunda lo haga al final del mismo eje y todo el espacio restante sea asignado entre las filas de flex items. El sexto icono de la lista representa el valor stretch y al dar clic sobre este se obtiene el resultado inicial, lo que indica que este es el valor por defecto de la propiedad AlignContent. Este valor stretch, sumado a que estamos utilizando la propiedad minHeight para definir la altura de los flex items, hace que cada una de las dos filas se estire para ocupar la totalidad del espacio ofrecido por el eje transversal del flex container, el cual ha sido distribuido equitativamente. Si en lugar de utilizar la propiedad minHeight se emplea la propiedad height para definir la altura de los flex items, como lo estoy modificando en este momento usando las DevTools, a la longitud del eje transversal se le restan la suma de las filas y este resultado se convierte en el espacio restante, el cual es dividido entre la cantidad de filas. El resultado de esta división es lo que se asignará como espacio para ser colocado después de cada fila, como lo está mostrando el navegador en este instante. Ahora voy a refrescar el navegador para mostrar otro valor que se puede asignar a la propiedad AlignContent llamado Space Evenly, el cual no está representado por los iconos del editor de Flexbox, por lo que lo asignaré manualmente con la ayuda de las DevTools. Una vez asigno este valor, se obtiene un resultado similar al utilizar el valor space around, excepto que el espacio restante del eje transversal es distribuido equitativamente de tal forma que la distancia entre filas es igual a la distancia entre los bordes superior e inferior del flex container y su respectiva fila más cercana.
Al inicio de este vídeo les mencioné que para que la propiedad AlignContent surta efecto, debe ser aplicada a un Flex Container que utilice más de una fila para acomodar los Flex Items en su interior, lo que implica que la propiedad FlexWrap debe tomar el valor wrap o el valor wrap reverse. En este punto, si dentro del editor de Flexbox utilizo el icono asociado al valor noWrap para la propiedad FlexWrap, el comportamiento que se había generado al emplear la propiedad AlignContent desaparece, ya que todos los Flex Items se ubican dentro de una misma fila y dado que se definió su altura utilizando la propiedad minHeight, están ocupando la altura disponible que les ofrece su Flex Container. En este escenario, en donde el Flex Container utiliza una única fila para acomodar sus Flex Items y se requiere obtener efectos de alineación similares a los obtenidos con la propiedad AlignContent, se debe emplear la siguiente propiedad de nuestro listado llamada AlignItems. Esta propiedad también está incluida en el editor de Flexbox del navegador y sus valores permitidos están representados por la línea de 4 iconos situada en la parte inferior, en donde el primero de ellos, de izquierda a derecha, corresponde al valor Center. Una vez doy clic en este icono, los Flex Items se alinean en el centro del eje transversal del Flex Container. El segundo icono representa el valor Flex Start, el cual genera que al dar clic sobre él, la única fila de Flex Items se ubique pegada al borde superior del Flex Container, ya que es en este extremo en donde se inicia el trazado del eje transversal. El tercer icono corresponde al valor End, que al ser utilizado hace que la fila de Flex Items esta vez se ubique pegada al extremo inferior del Flex Container, por ser ese el borde en el que finaliza el trazado del eje transversal. El cuarto icono representa el valor Stretch, que corresponde al valor por defecto para esta propiedad AlignItems, y el efecto que se obtiene es que los Flex Items se estiran ocupando todo el espacio restante del eje transversal del Flex Container, debido a que en este caso se definió una altura mínima para estos elementos, pero no se especificó una altura máxima. Finalmente, está un quinto icono que representa el valor baseline, el cual está asociado a conceptos de tipografía y diseño, en donde se utiliza una línea de base como referencia que realmente corresponde a una línea invisible sobre la que se ubica la mayoría de las letras de un determinado texto y que en este caso la estoy representando con el trazo de color naranja que estamos viendo en el texto de ejemplo. Dado que todos los Flex Items contienen un único número del 1 al 6 y se utilizó el mismo tamaño y tipo de fuente en su representación, la línea de base es la misma para todos los elementos y al seleccionar el valor baseline en el editor de Flexbox, se obtiene el mismo resultado que al utilizar el valor start. Para modificar la línea base del contenido de los Flex Items, regreso al archivo de CSS y agrego una nueva regla de estilos en la que utilizo la clase contenedor y la pseudoclase nthchild con el índice 2n+2 para indicarle que los estilos en su interior deben aplicarse a las etiquetas hijas directas pares del Flex Container. Como única declaración de estilo de esta nueva regla, agrego la propiedad FontSize con el valor de 6rem y al regresar al navegador para volver a utilizar el editor de Flexbox con los valores noWrap en la propiedad FlexWrap y baseline para la propiedad AlignItems, se puede ver que ahora todos los Flex Items se han alineado tomando sus respectivas líneas base como referencia. Esta alineación se obtiene tomando el Flex Item que presente la mayor distancia entre su línea base y el borde en el que se inicia el trazado del eje transversal para colocar dicho Flex Item pegado a ese borde. En nuestro ejemplo, el borde en el que inicia el trazado del eje transversal es el borde superior del Flex Container y el Flex Item que presenta mayor distancia entre su línea base y dicho borde es cualquiera de los que contiene un número par, razón por la cual esos tres Flex Items
se están ubicando pegados a ese borde superior. Una vez esos tres flex items son posicionados, se toman sus líneas base como referencia para colocar los tres flex items restantes, alineando sus respectivas líneas base con las líneas base de los tres que ya fueron posicionados. De esta forma se evidencia que las propiedades Align Content y Align Items se pueden utilizar para distribuir el espacio restante del eje transversal del Flex Container, pero la primera requiere que el Flex Container tenga más de una fila, ya que utiliza estas filas como referencia. La siguiente propiedad dentro de nuestro listado es la propiedad Gap, la cual se utiliza para asignar espacio entre los flex items sin que ello genere espacio entre los flex items y los bordes del flex container. Dado que la utilización de Flexbox genera filas y columnas dependiendo de las dimensiones del flex container, de los flex items y del ancho de pantalla utilizado, el espacio entre filas se puede definir utilizando la propiedad RowGap, la cual vamos a utilizar en el archivo de CSS, en el cual agregaré una nueva declaración de estilo a la regla que utiliza la clase contenedor como selector, empleando esta nueva propiedad a la que le asigno el valor de 5rem. Al regresar al navegador, se puede ver que ahora existe un espacio entre la primera y segunda fila de flex items debido a la utilización de esta propiedad. Para agregar espacio entre las columnas que generen la utilización de Flexbox, se puede utilizar la propiedad ColumnGap, como lo estoy haciendo en este momento en el archivo de CSS, en donde estoy agregando una nueva declaración de estilo dentro de la misma regla de estilos que utiliza la clase contenedor como selector. En esta declaración utilizo la propiedad ColumnGap, a la que le asigno el valor de 3rem, y cuando regreso al navegador se puede ver que dicho espacio entre columnas conformadas por los flex items ya existe y que al modificar el ancho de pantalla estos valores de row gap y column gap se conservan sin importar la cantidad de flex items que se ubiquen en cada fila. Otra forma de construir este mismo resultado es utilizando la propiedad gap y asignando como valor las dos dimensiones que acabo de emplear, separándolas por un espacio y escribiendo como primer dato el valor del row gap, mientras que el column gap se escribe en segundo lugar. Para ello regreso al archivo de CSS y elimino las dos últimas declaraciones de estilo que agregué y las reemplazo por una nueva declaración de estilo con la propiedad gap, a la que le asigno los valores de 10rem para el espacio entre filas y 5rem para el espacio entre columnas. De regreso en el navegador, podemos ver que ahora el espacio entre filas y columnas ha tomado el comportamiento especificado y en caso de que se desee que el valor sea igual tanto para filas como para columnas, basta con asignar un valor único a esta propiedad gap. Hasta aquí este vídeo, que espero haya sido claro, útil, y si les ha gustado, por favor no olviden suscribirse a este canal, dejar su like y compartir su valiosa opinión en la sección de comentarios. Mil gracias por acompañarme y los espero en el siguiente vídeo, en donde vamos a revisar las propiedades de Flexbox que permiten la manipulación de los flex items.